Bienvenidos, un saludo a todo el teleauditorio. Estamos de nuevo en una emisión más del Conceptos en Juego, un programa del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que afortunadamente hemos venido trabajando conjuntamente con una buena amiga y unos buenos amigos. Elizabeth, ¿cómo estás? Alejandro, Joaquín, su servidor Héctor. Empezamos a tratar de definir qué es lo que íbamos a hablar hoy. Y bueno, a Elizabeth se le ocurrió que hablemos de inteligencia. ¿Sí? Quiere hablar de inteligencia, Elizabeth. Y bueno, pues Alejandro, Joaquín y yo, pues vamos a establecer un diálogo a partir de lo que Elizabeth nos comente qué es la inteligencia. Inteligencia, de entrada, pues podría ser como esa facultad de la mente para entender, comprender, analizar y tomar decisiones, ¿no? Es decir, esa sería una primera definición que te aparece por ahí cuando googleas en el internet, ¿verdad? Bueno, y además Héctor no quiere nada, entender, comprender, analizar y resolver problemas. Si ya con eso nos llevamos otra semana de programas, ¿no? Ya, bueno, pero sí, bueno. Sí. Y bueno, pues básicamente, pero esto es una apreciación muy personal, la inteligencia yo la remitiría a la cuestión de procesos epistemológicos, del conocer. Sí, es decir, la inteligencia le permitiría a uno situarse en el mundo, ubicarse en el mundo, resolver problemas, resolver situaciones, en fin. Pero bueno, ahí están las grandes controversias, que si la inteligencia es genética, hereditaria o se construye. Pero bueno, sí. Entrémosle a inteligencia. No se despegue, acompáñenos. Bueno, dentro de las principales definiciones tenemos la de Gardner. Él define inteligencia como esa habilidad para resolver problemas o para aportar algo significativo a la cultura o al medio en que tú estás, a la comunidad como tal. Y él hace esta división en inteligencias múltiples. ¿Okay? Pero entonces, antes de avanzar en las inteligencias múltiples y en esto, lo que tú mencionas es las habilidades cognitivas que utilizas para la inteligencia, y la inteligencia va a tener varios grados, o sea, todos somos inteligentes, pero hay varios grados y hay mucha polémica en este tema porque hay quien se enfoca solo a los procesos cognitivos y hay quien va más allá y mezcla otras definiciones como sería creatividad, que para la creatividad se requiere inteligencia, pero no es un sinónimo, o sea, son definiciones independientes, o sea, que de alguna manera interactúan, pero no son tan independientes, pero tampoco son completamente dependientes entre ellas. Pero bueno, hablabas algo que llama la atención porque muchas personas quieren saber si la inteligencia se hereda. Y aquí hay algo bien sorprendente, porque sí, un porcentaje muy alto. Cuando nosotros queremos saber sobre la herencia de ciertos aspectos, llamamos un término que es heredabilidad. Entonces quiere decir que cuánto de aquel rasgo depende de lo genético. Y la heredabilidad para la inteligencia es del 80%. Entonces es muy alto esto. Alto. Ahora me explico muchas cosas. Pero el otro 20% tiene que ver con factores ambientales. Sin embargo, el 80% que estamos hablando
es poligenético, es decir, no es un solo gen, son muchos genes los que intervienen, porque se requieren estas capacidades de procesamiento, pero va más allá, o sea, no es solo la suma de las capacidades, sino sería como una sinergia que te da el grado total de inteligencia. Es decir, en ese sentido podríamos decir que si los padres, tanto la madre como el padre, tienen un coeficiente intelectual alto, el hijo también lo debe tener, ¿no? Yo recuerdo ese comercial en donde salía una pareja, los papás sumamente nerds, y el hijo les resultaba ser todo tatuado y todo hippie, ¿no? Y luego te presentaban la pareja hippie, y el hijo resultaba ser un nerd, casi un Bill Gates, ¿no? Entonces, sí. esto... Pero eso te lleva a las inteligencias múltiples, porque hay mucho debate, porque hay quien dice que es solo una inteligencia global y que de ahí partes, y hay quien, como Gardner, que la divide. De hecho, él hace la división entre una inteligencia lingüística, lógico-matemática, una espacial, una sinestésica, otra que viene siendo intrapersonal, otra que es interpersonal, una que es naturalista, y de hecho agrega una parte que sería una existencialista, que yo pensé mucho en ustedes, porque dije, no, aquí entran niños. Ahí van esos tres, seguro. Algo va a haber, algo va a haber. Y entonces este tipo de inteligencias tienen un proceso biológico muy importante, o sea, porque se ha estudiado las diferentes áreas cerebrales que se utilizan, y entonces se estudió en diferentes patrones, es decir, cuál es el área que se activa principalmente, y áreas secundarias y terciarias que tienen un funcionamiento en esto. Y entonces, al hacer este tipo de estudios, vieron que ninguna de estas inteligencias activaba las tres áreas iguales. O sea, la principal, secundaria y terciaria era diferente el uso de esto. Entonces, en eso se fundamentan ellos para decir que existe estas inteligencias múltiples. El problema es que estamos habituados a hablar de genios, a hablar de gente que alcanza a resaltar, y entonces a ellos son a los que generalmente te refieres como muy inteligentes, pero también está esta parte donde dicen que todos tenemos como mucho potencial, pero no lo alcanzamos a desarrollar. Y está la parte en donde la escuela se dirige un poco más a la inteligencia lingüística y a la lógico-matemática, y se dejan de lado otro tipo de inteligencias. Esto se contrapone un poco a la concepción piagetiana, a la concepción de Jean Piaget sobre la epistemología genética, ¿no? O sea, cómo él va delimitando y va definiendo todo un proceso de construcción del conocimiento desde la cuestión motriz, ¿sí?, hasta ya las operaciones formales y lógicas, ¿no? O sea, es un gran trabajo el de Piaget, ¿no? Sí, pero ahí hay otra división, porque una es conocimiento, o sea, tú puedes procesar muchas cosas, irlas almacenando, y tu coeficiente intelectual, que ahorita hablamos de qué es el coeficiente intelectual, no ser muy alto, o sea, y tú solo estás procesando y almacenando ese tipo de información. Entonces, como tal, si tienes un grado de inteligencia, pero no tiene que ser tan alta, y ahí es cuando se empiezan a confundir las cosas, porque empezamos a mezclar muchos conceptos. Por ejemplo, un artículo que estaba leyendo y me llamó muchísimo la atención, y de hecho es el único que he visto, no tuve como más tiempo para indagar más de esto, pero mencionaba que la creatividad se asocia con un coeficiente intelectual alrededor de 120, o sea, el promedio del coeficiente intelectual es de 100. Ahora me explico por qué no puedes escribir poemas. Pero decía que no por demás, no por arriba, o sea, que podía estar en un rango entre 100 y 120, o sea, un grado considerado altamente creativo, pero no mucho más elevado.
Es decir, cómo un coeficiente intelectual muy alto podría incluso perjudicarte para la creatividad. Y digo, esto yo no lo puedo defender ahorita a ese punto porque solo lo he visto en un artículo y no tuve la oportunidad de indagar más, pero me llamó bastante la atención porque yo esperaría que una persona entre más inteligente sea, pues más creativa pueda llegar a serlo. Y esta referencia dice que no. O sea que yo espero de un coeficiente de 120 o menos, bastante creatividad. Y por arriba, espero que su creatividad sea más limitada. Fíjate lo que son las cosas. Donald Trump es un tipo muy protagónico. Sí. Melania Trump, la esposa, es una chica que se ve tranquila, pero dicen que tiene un coeficiente intelectual muy alto, arriba como del 120. Ok. ¿Sí? Bueno, y bueno, pues la chica habla como 5 idiomas. Sí. Sí, entonces... Habría que hacer como algunas distinciones. No sé si podremos conceptualmente, y aquí tendríamos que platicar, si pudiéramos aceptar nada más la noción de inteligencia como una cuestión de resolución de problemas, ¿no? Eso yo creo que es una primera cosa que es controversial, interesante y buena para ver, ¿no? Si podemos aceptar y entender esa noción nada más de esa manera. Y por otro lado, hay muchos modelos que abordan justamente la noción de la mente, que luego filosóficamente son especulativos también, acerca de las diferentes arquitecturas de la mente, un poco a lo que apuntaba Eli, si se trata de una mente modular o de una mente modular periférica que tiene como dispersas estas facultades para resolución de problemas, ¿no? Sí. Y cómo entra esa información y qué papel juega el conocimiento o la información después para lograr o no esta cuestión de resolución de problemas, ¿no? Yo de inicio, aquí el corte nos va a llegar antes, pero de inicio me gustaría ver o entender que a lo mejor no todas las formas de inteligencia, y ahí discutiríamos el asunto, resuelven problemas, no sé si tendríamos que remitirlo a eso, pero bueno, eso es nada más para hacer ahí como un apunte antes de que... Es listo el chico, ¿no? O sea, es cuando dice, normalmente es una expresión muy común, es listo, es inteligente, es lista la chica, la mujer, ¿verdad? Y bueno, lo que mencionas es de la resolución de problemas. Ya después veremos cómo la cuestión social incide en la inteligencia y no inteligencia, porque es decir, no podemos decir que los niños indígenas del Mezquital son menos inteligentes que los niños que habitan en la zona urbana del estado de Durango, ¿no? En las ciudades, en los centros urbanos, ya sea Gómez Palacio o Durango, ¿no? Pero ahí, bueno, son cuestiones que sí los invitaría a reflexionar, y lo que señala Alejandro, una vez que regresemos después de una pausa, pero no se despegue, regresamos en un momento. Conceptos en juego, hablando de inteligencia. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TV UGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TV UGED ha renacido. Con visión universitaria. Estamos de regreso en Conceptos en Juego y continuamos charlando
con Elizabeth, Alejandro, Joaquín y su servidor acerca de lo que es inteligencia. Alejandro había hecho algunos señalamientos que sería bueno retomar, pero Joaquín también tiene la inquietud de decir algo de inteligencia. Porque ha estado activo tremendamente desde el bloque anterior. Sí. La reflexión del quehacer consciente me parece un buen inicio, porque la inteligencia ocurre en el mundo, es decir, no estamos hablando de un concepto más allá de acá, sino estamos hablando de algo que pareciera ser, podemos, si no contemplar la inteligencia como un cuerpo definitivo, vemos los resultados de la inteligencia, vemos que hay una acción que se realiza, puede ser en el cerebro, puede ser en otras cuestiones que no voy a discutir yo por cuestiones que no conozco, pero sí vemos que hay una relación de interacciones con el mundo y con la conciencia que generamos a partir de ciertos estados mentales, para llamarlo de algún modo, y su interrelación con otros estados mentales de otros sujetos que también interaccionan con el mundo y también interaccionan con ellos mismos. Entonces, estas relaciones de animales, porque hay que aclararlo, somos animales, y ya vamos haciendo controversias, ¿no? La separación, ¿no? Ajá, la evolución de nuestro quehacer y la reflexión de ese quehacer es lo que yo entendería un poco como la inteligencia. Lo cual no estaría tan separado entonces de lo que señalaba él en un principio, ¿no? Porque hay digamos que una repercusión en el mundo a partir de estos pensamientos, ¿no? Claro, yo lo que sí discutiría es esta cuestión del IQ y todos estos controles que se establecen, quién los establece, por qué los establece, a qué, como ella decía, qué genios son los que ponen como los estándares, cuáles son los mínimos, los máximos. El papel que juega el lenguaje dentro de la valoración de la forma de entendimiento entonces me parece que esta cuestión de la creación tiene mucho que ver con esto de somos capaces de crear para aquellos que pueden entender lo que creamos. Ajá. Entonces, si yo fuera una persona sumamente ajena al mundo, quizás mis creaciones no tendría nada que ver con el mundo y por tanto no habría una replicación de... Una respuesta. Una O respuesta. sea, tú te estás planteando en la cuestión esta muy importante de la inteligencia y el conocimiento como dispositivo de poder, desde un punto de... Foucault lo aborda, pero bueno, sigamos. Sí. De hecho, cuando estaba leyendo el artículo, o sea, sí pensé esta parte, o sea, que la creación sea tan específica que requiera como todo tu enfoque y entonces en vez de estar creando 10, 20 cosas, creas una muy específica y entonces a la hora de evaluarlo dicen esta parte en cuanto al coeficiente. Hay que ver aquí que la inteligencia se supone... Bueno, hay estudios donde se ve que entre más inteligencia se tenga, pues es mejor la calidad de vida que va a tener esa persona, independiente de otros factores como el económico, etcétera. Aquí es importante también resaltar que se ha requerido pues medir, o sea, ese grado de inteligencia o en su defecto el grado de discapacidad intelectual, porque, bueno, ahí entraríamos en las patologías. Por ejemplo, ¿y tú equipararías discapacidad intelectual o sea, al opuesto de la inteligencia, por ejemplo? Porque entonces eso se quedaría nada más en un lado de conocimiento, ¿sí? Si pudiéramos tomar inteligencia, todo el mundo la está poniendo hasta ahora en un punto en donde interactúa o acaba de tener al final una repercusión con el mundo. Pero, ¿qué pasa si la inteligencia es esta capacidad, ¿no? Como de, digamos, decía Héctor, que nos sitúa en el mundo, pero ¿por qué al principio? ¿Por qué nos sitúa en el mundo? Porque somos capaces de conocer, de penetrar en con nuestra inteligencia, es decir, con una capacidad, ¿sí? Con una capacidad sobre el mundo y conocer. Decimos que alguien es muy inteligente muchas veces, no cuando
no cuando es muy bueno para solucionar tal o cual cosa, sino a veces cuando vemos que es capaz de entender ciertas cosas y bueno, independientemente de que seas capaz o no de articular la solución a un determinado problema, tú entiendes o sabemos de manera común que una persona es inteligente, ¿no? Entonces ahí podría haber una distinción y por esto que menciona Eli de discapacidad intelectual como un Así rápido, un esto nos opuesto. lleva a las cuestiones de las pruebas PISA y estas cuestiones. Sí, sí. ¿no? Perdón, es que para no perder la idea, esta cuestión de dimensionar, o sea, nuestro mundo es de dimensiones y de relaciones. Entonces, la inteligencia me parece es cuando podemos dimensionar, y dimensionar puede ser a lo amplio y a lo diminuto. A las relaciones que establecemos entre estas dimensiones, son aquellas en donde puede haber un entendimiento, que no necesariamente es un entendimiento culto, poderoso, etcétera, sino es un entendimiento emocional. Dimensiono las relaciones de una manera diferente en base, desde luego, a factores como lo podrá ser la genética, como lo podrá ser todo eso, pero todas esas cuestiones no dejan de estar dentro de un mundo de formas, en un mundo de conceptos, en un mundo que hemos creado a partir de ¿qué? Pareciera ser cuestiones que no existían, pero que son dimensiones que vamos descubriendo y recreando y transformando. Sí. Bueno, Aquí pero nada más así para les voy a recomendar. Vamos a tenemos muchas cosas que decir. Les voy a creo, recomendar el día de hoy. ver la película Inteligencia Artificial de Stanley Kubrick. Sí. Sí. Y ahorita mencionamos ahorita lo de inteligencia, mencionamos pero, eso, sí. pero es importante ver que se requirió graduar pues esto de la inteligencia, o sea, cómo puedes evaluar la inteligencia. Entonces, para esto tenemos como la contraparte, que sería la deficiencia intelectual, y hay grados. Entonces, empezaron a ver que habían personas que eran completamente dependientes y que habían personas que eran parcialmente dependientes. Entonces, ¿cómo saber quién iba a poder afrontar los problemas de la vida cotidiana? Entonces, aquí es donde empiezan este tipo de mediciones con el coeficiente intelectual. Esta empezó en 1900 y o sea, para yo hablar de una discapacidad intelectual, no puedo basarme solo en este tipo de parámetros, en el coeficiente intelectual. Tengo que basarme en las habilidades de la vida diaria. Entonces, es integral, el manejo es integral. Eso es interesante. Igual, también para yo hablar de que alguien es muy inteligente y pensar que va a tener como un éxito en lo que se proponga o ese nivel de plenitud en los aspectos de su vida, lo que tengo que es también ver esta parte de la inteligencia emocional, que algunos le llaman inteligencia funcional. Y entonces, si vemos, todo esto es un poco más complejo de una simple definición que podemos, como mencionamos al principio, cuando empiezas a buscar las definiciones se ven muy simples, pero hay más cosas. Entonces, ahora, al parecer hay como más interrelaciones, como lo que mencionaba un poco Joaquín, sí, ¿no? Que relaciona y complejiza muchas cosas sí. Esta cuestión de la inteligencia. Ahora, por ejemplo, lo que mencionan de los indígenas, o sea, ellos, a cualquiera de nosotros que decimos, no, pues sí, tengo un grado de inteligencia, o al menos lo creemos, el punto es que si nos sacaran de nuestra vida diaria y nos pusieran en la vida de esas personas y tuviéramos que resolver los problemas que ellos tienen que resolver cada día, o sea, muy probablemente un porcentaje Fracasáramos. muy alto no podríamos, o sea, realmente hay que situar las cosas en el contexto y eso es muy importante. Perdón, Ajá. pero es que vamos a ampliarlo. El modelo en el que estamos, me parece, no es el más inteligente. Es decir, estamos en un modelo que somete, que humilla, que destruye, que se ¿Te refieres al modelo sobre Al la sistema. sociedad, De no? nuestra Sistema vida. de- Entonces, este modelo donde pequeños... Hay que ser claros. ¿Sí? Sí, sí, claro. Este pequeño modelo donde grupos deciden sobre mayorías que ni siquiera conocen, pero que establecen estos controles
parámetros, no en base a la integralidad de los que estudian, sino a lo que ellos consideran oportuno, necesario, suficiente. Entonces, hablar de inteligencia para personas como Aristóteles, Platón, era hablar de cercanía al conocimiento, de cercanía ahora sí que a una idea, a un concepto de inteligencia. Sí, la inteligencia como una idea de definición era una forma de claridad, ¿no? Uh-huh. Y esto nos lleva a justamente a cómo llegó el modelo ilustrado a hacer eso, ¿no? La luz sobre el conocimiento. Uh-huh. Sí. No estaba involucrado todavía esta serie de interrelaciones que son muy interesantes y muy ciertas en nuestra sociedad, ¿no? Pero que hablan de otras cosas. Y hablamos de posesión de inteligencia o más peligroso, de ser inteligentes. Ajá. Cuando yo abogaría por un desarrollo o evolución de la inteligencia, no como un ente o como un objeto inamovible y perfecto y delimitado, sino como algo que se puede desarrollar en tanto que se puede adaptar. En ese sentido, en posiciones darwinistas, racistas, ¿no? No, en ese sentido, en un darwinismo positivo, no en un darwinismo del siglo XIX de los darwinistas. A eso voy, Hay estudios justamente, o sea, en ese sentido, hay estudios de cómo esta solución de problemas, esta posibilidad de ir como progresando en una forma de inteligencia por una necesidad de supervivencia, hay la especulación de que esa necesidad ha ido también incrementando la posibilidad de la mente después para resolver otros problemas, sin duda, ¿no? Sin duda. Es una postura que viene, por ejemplo, en un texto que se llama La arqueología de la mente de Mitten, es el autor. Vienen estas partes muy interesantes que especulan incluso sobre la conformación en el cerebro después de factores ambientales, ¿no? Van a quedar muchas cosas por decir, sobre todo estas cuestiones que se plantean ahora actualmente, de que si las máquinas nos irán a superar a los humanos en cuestiones de inteligencia, ¿no? Por eso yo les recomendaba esta película de inteligencia artificial, ¿sí? En la cual, es un tema muy debatido y que sí, pues hasta los teléfonos ya son inteligentes, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar a ser el ser humano menos inteligente que la máquina? Los invitamos a que nos acompañe en la próxima emisión de Conceptos en Juego. Muchas gracias. Hasta luego.